Hoy va a ser un curso infernal para que saliendo ustedes puedan dar clases de teología a su familia, a sus hijos, con respecto a la Semana Santa. Y platicarlo. Mauricio, con papel y pluma en mano, tomo esta clase con toda humildad. ¿Okay? Feliz de estar aquí. Gracias, Marta, por tu invitación. Pongan atención porque vamos a hacer preguntas al final. Sí. Lo importante es poder separar la tradición de los hechos históricos. Hay, como en todo, cosas que no sucedieron así o no sucedieron cuando nos las dicen, pero hay que entender de dónde viene la Pascua. La Semana Santa es la semana en la que se está celebrando la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Perdón, ¿por qué se dice la pasión de Cristo? Porque la pasión está enmarcado en el momento en el que Jesucristo, el sufrimiento que tuvo, por la pasión que sentía, por el amor que tenía a la humanidad. Eso es lo que se entiende como la pasión. Aunque nosotros se enmarca normalmente lo que fue desde que es arrestado hasta que muere. Sin embargo, en realidad, si vemos la historia, la pasión de Jesucristo duró 33 años. Él sufrió desde el día que nació. Sí, claro. ¿Quién fue Jesucristo? Jesucristo, antes que nada, fue el líder más grande de la historia. Es el líder más influyente que ha existido. No sesgues, ¿me entiendes? Ya, o sea, le digo, ¿quién fue Jesucristo? Y lo dice con una sonrisa. El líder más grande de la historia. Sé objetivo. El líder más grande de la historia. Hija, un líder que divide la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Imagínense. ¡Está cañón! Perdón, voy a tener que hacer otro paréntesis, cuenta bien. A ver, es como estar en una clase en la Universidad de Teología y el pastor es nuestro maestro. Le estoy preguntando yo una cosa de él y la de la banca de atrás, ay, hija, pues es como si, ¡cállate! Es una conversación entre él y yo. Estoy apuntando un nuevo argumento, no lo estoy interrumpiendo, señor pastor. Jesús es un personaje histórico, un hombre que nació, que cuenta con la documentación temprana, con evidencia histórica, que puede afirmar más allá de cualquier duda su existencia. Lo comento porque luego en Semana Santa salen programas de que Jesús no existió, de que es un mito. No es así. De hecho, tiene más evidencia histórica que Cleopatra o que Platón. Por cierto, hay un programa espectacular que están sacando ahorita en CNN que se llama Finding Jesus. Es maravilloso. Maravilloso, Bueno, entonces Jesucristo nace en Nazaret. Nace en Belén. En Belén. En Belén. Belén. En Belén había ido por un censo. ¿Sí? ¿Pero por qué lo llaman Jesús de Nazaret? Porque vivió en Nazaret. Él nació en Belén por accidente, entre comillas. Estaba profetizado que nacería en Belén, pero María y José tienen que ir a Belén porque son llamados a ser censados y tienen que ser censados en su lugar de nacimiento. Ahí es donde le tocan los dolores de parto a María y ahí es donde viene también esa tradición de, os pido posada, santo posada. Pues y hablamos de eso en diciembre. Hablamos de eso en diciembre. Claro. Entonces él nace en Belén, regresa a su región. Ahí no sabemos acerca de su infancia, que es lo que comentaban hace rato. Sabemos un episodio nada más, a los 12 años, en el cual va a Jerusalén con sus padres, que era un peregrinaje que acostumbraban a hacer, y ahí se pierde, se angustia María, lo busca y lo encuentra en el templo. Y los rabinos estaban sorprendidos de la sabiduría y el conocimiento de este niño. María lo regaña y le dice, ¿pero qué estás haciendo aquí? ¿Qué susto nos pegaste? Y dice, bueno, mamá, era obvio que iba a estar en casa de mi padre y eso es lo único que sabemos. A los 12. A los 12 años. Lo único que se sabe de su infancia y adolescencia. 12 a 33. No sabemos absolutamente nada. Podemos inferir por la escritura y por lo que dicen en la Biblia de forma indirecta que él estaba trabajando con su papá de carpintero. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, porque era conocido en la región, porque cuando él empieza a revelarse como hijo de Dios, parece que este no es el hijo del carpintero, así que sabemos que él estaba teniendo una vida normal. Ok, perdón. ¿Jesús es la reencarnación de Dios? Jesús es Dios mismo, sí, es Dios no encarnado, es Dios encarnado. Dios en carne. Se hace carne y habitó entre nosotros. La Escritura dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Sí, Jesús es Dios. Hijo de Dios. Vino como hijo de Dios porque tiene una naturaleza humana, pero naturaleza también 100% divina. Y viene con la misión de poder reconciliarnos nuevamente con Dios por medio de un sacrificio en pago por los pecados de la humanidad.
Es que esa es la parte donde me hago bolas, maestro. Le voy a preguntar a él, no quiero tu opinión, Rebeca. Vino a salvarnos del pecado original, ¿no? Del pecado de Adán y Eva, ¿no? Que nos descompuso a todos. Así es. ¿Por qué mandar a su hijo que muera por nosotros en vez de matarnos a todos? Por amor. Por amor. Dios hace a Adán y Eva, hombre y mujer perfectos, y dentro de ese amor, Dios les da libre albedrío. O sea, es la capacidad de decidir, de tomar decisiones. Y ellos deciden alejarse de Dios y con eso se colapsa toda la creación. O sea, crea el pecado, la condición caída del ser humano, y al ser el hombre y la mujer original, se empieza a heredar. Que Dios nos pudo haber destruido, pues sí lo podría haber hecho, pero Dios es amor, dice la Escritura. Sí. Y por amor, dice, tanto amó Dios al mundo, Juan 3:16, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿por qué Jesús tenía que morir? Porque quien cometió esa transgresión originalmente fue un hombre perfecto. Así que ningún otro hombre alcanzaba a pagar la deuda. Tenía que ser otro hombre perfecto para poder volver a poner la balanza en cero. Porque pudo haber escogido a Jesús y a Jorge y a Juan y a Pedro. Podría haber escogido a cualquier hombre virtuoso, pero al venir ya con pecado, ¿sí? No alcanzaba para poder emparejar la balanza con Adán, que era un hombre perfecto. Entonces se necesitaba otro hombre perfecto que viniera y ajustara las cuentas. Y es por eso que Jesús decide venir. Nosotros tenemos la idea de que Dios manda a Jesús así como que obligado y que pues órale te entrego y te sacrifico. Y sí, el Padre lo envía, pero no hay que olvidar que Jesús viene voluntariamente también. Dice, yo voy, si es necesario. Si eso es necesario para rescatar al hombre, yo lo hago. Ok. ¿En qué momento se le dio esa instrucción? También vamos a hablar de cómo es cristiano si en realidad él nació judío. Vamos a hablar de cuál era la misión de Jesucristo en la tierra con el pastor Mauricio Sánchez Coto, que nos está explicando todo lo que tiene que ver con la Semana Santa. Y en un momento más, después de entender por qué vino Jesús, el Hijo de Dios, que es la encarnación de Dios al mundo, vamos a ir cronológicamente de hoy lunes, qué estaba haciendo Jesús, y el martes, y el miércoles, y el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, para que todo el mundo sepa qué es la Semana Santa. No importa si son judíos, si son musulmanes, si son mormones, no importa. Esto es una cuestión cultural. Ahora sí que esto es pop culture. Es algo que se tiene que conocer, porque más allá de tu religión, es un hecho que Jesús vino, y que vino con un mensaje que transformó el mundo. Ok, entonces nos quedamos de que Jesús, también conocido como Jesús de Nazaret, porque es donde vivió, fue la encarnación de Dios. Dios, el verbo hecho carne. Sí. Ok. Y la misión de Jesucristo en la tierra era reconciliar a la humanidad con Dios. Pagar el precio del pecado para que el hombre tuviera acceso nuevamente a una relación con Dios. Ahora, siento que cero le salió. Pareciera. ¿Estás de acuerdo? Eso es una muy buena observación. O sea, volteemos a ver a Siria. O sea, ¿para qué mandó a Jesús? A donde voltees. A donde volteemos, la situación está muy mal. Eso es consecuencia del mismo pecado. Cuando uno de los factores que hay que considerar es que para poder volver al estado original en el que estaba Adán y Eva, que todo era perfecto, estuvieran en el paraíso, hay un factor que Dios creó que se llama tiempo y que es muestra también del amor de Dios. Ahí preguntamos, ¿por qué la gente está tan mal? Yo pregunté, bueno, ¿y cuál de esa gente mal realmente respeta los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos. Y a veces le echamos la culpa a Dios de lo que nosotros mismos estamos provocando, porque mencionaste Siria. Pues, ¿qué echa las bombas? ¿No es Dios? ¿Quien lastima a esos niños no es Dios? Dios lo que está haciendo es, vengan a mí y yo les ofrezco un estilo de vida que va a traer primeramente paz, equilibrio en lo interior y más tarde se va a restaurar el reino de los cielos. ¿Sí? Pero ni siquiera se necesita ser muy religioso para entender que si nosotros amáramos al prójimo, que si nosotros respetáramos lo ajeno, si nosotros tuviéramos más amor por las cosas que realmente son importantes, la vida cambiaría. ¿Sí? Eso es una cuestión de lógica. Pero dime una cosa, ahorita, segundo corchete.
O sea, Dios ahorita, ¿qué está pensando? Dios ahorita está pensando es... ¿Saben qué? Estoy hasta la madre de todos ustedes. ¿Sabes qué? Se acabó. Va el apocalipsis. Ya. No, de hecho, fíjate lo que la Biblia dice es, no tomen por tardanza la paciencia de Dios. Lo que sucede es que Dios no quiere que se pierda ninguno. Porque va a llegar el día donde va a venir el apocalipsis, donde se va a acabar, donde va a venir, Jesucristo va a regresar a restablecer el reino, y ese día no va a haber marcha para atrás. Ya por eso sí va a venir un día. Claro que va a venir. Ya, claro. El juicio le colmemos la paciencia. Pero en realidad está extendiendo misericordia y paciencia, porque hay gente que todavía puede cambiar su manera de vivir. Nos estamos en extemporáneos. Fue lo que vimos en Noé, ¿recuerdan? Fue lo que vimos con Noé. Pues sí, estuvo predicando y predicando durante muchísimo tiempo, pero hubo un día en el que se cerró la puerta y pues solamente 8 personas sobrevivieron. Y los 10 mandamientos, en los que estás comentando ahorita, dijeras tú, híjole, qué difíciles de cumplir. O sea, son básicos. Son básicos, es lo que te digo, son básicos. Imagínate honrarás a tu padre y a tu madre. una colonia donde la gente se compromete, una colonia que diga, ¿sabes qué? Nos vamos a comprometer a llevar los 10 mandamientos. Ya no importa qué religión seas, pero mira, vamos a amar, vamos a respetarnos, no vamos a robarnos, no vamos a agredirnos. Bueno, sería una maravilla. Claro, espérame. ¿Sabes qué, Mauricio? Vamos a hacer un pequeño examen ahorita. Rebeca, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Es muy bueno. No robarás. Yo me sé como 4. Espérate, me vas diciendo, no robarás, no matarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, honrarás a tu padre y a tu madre, santificarás fiestas, no mentirás. ¿Voy bien? No mentirás. Ya dije la de amarás a Dios sobre todas las cosas. 7. Dame los otros 3, Marta. No, hija, yo estoy perdida. Yo el de santificar las fiestas ni lo había oído. Fíjate que es muy curioso que esto yo lo hago. Lo hago a la gente que le doy clases y le digo, a ver, díganme los 10 mandamientos. De verdad es bien difícil que sepan. No blasfemarás. Pero si les pido 10 marcas de cerveza, bueno, me dicen 50. Las 7 maravillas del mundo me las 50. Marcas de cigarros. Se me acaba de acordar 30. Otro, el de no dirás no jurarás en vano, falso testimonio ni mentir. Así es. Que en realidad también es otro tema maravilloso, porque en la Biblia son más de 10 mandamientos también. A ver, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Lo estoy leyendo, no me estoy haciendo aquí la buena. Estoy adornando. Sí, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, pues es que eso es muy subjetivo. No desearás a la mujer de tu prójimo. Bueno, inmoralidad sexual, a eso se está refiriendo. No robarás, no dirás falso testimonio ni mentiras, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, no codiciarás los bienes ajenos. ¿Ya están? Pero esos son así como muy... Son los básicos, porque de hecho es otro tema. Los 10 mandamientos tal cual no vienen en la Biblia, vienen en 2 partes donde son principios para vivir mejor. Claro. Lo primero que Dios le dio a la humanidad, es decir, vamos a empezar por aquí. Claro. Vamos a empezar por aquí y de ahí vamos arreglando todo. O sea, qué bueno cerramos que no venía, no tomarás carbohidratos todas las semanas. Eso es difícil. Son cosas bien sencillas. Y luego hay también, por ejemplo, los 7 pecados capitales, que muchos de ellos tampoco vienen en la Escritura. A ver, Marta, ahora el examen para Marta. 7 pecados capitales. Sí, venga. No vienen en la Biblia. Ahí te va. 1. ¿No vienen? No. Pero me los vas a decir. Entonces, ¿eso quién lo inventó? Hay uno, la tradición, las tradiciones lo van haciendo. Uno de ellos, por ejemplo, es de la gula. Sí. La gula. Eso a mí me lo dicen mucho. Sí, yo guleo también. Yo guleo. No, la Biblia no habla acerca de la gula. Habla de la glotonería, que es una cosa distinta. Gluttony. Sí. La glotonería es un desenfreno entre sexual y orgía y... Sí, un bacanal romano. Eso es una glotonería. Eso sí está condenado en la Biblia. Ok, a ver. Pero comer mucho pues para todos nuestros amigos y amigas gorditas no está realmente condenado en la Escritura. Gula. Sí. Soberbia. Pereza. Sí. Envidia. No, envidia creo que no. No, creo que sí. Envy. Va, venga. Es que no vieron la película de Seven. Me traumó esa película para siempre. 7, a ver, lujuria. Lujuria, muy bien. 5. ¿Qué otro me falta? Ya dije pereza. Ya, me faltan 2. Me faltan 2, dame 2. Lujuria. Avaricia. Y ira. Y ira. Yo. Ira. Ira tú. Yo de la ira, fíjate que sí te padezco. Muchos padecemos de defectos de carácter. Por ejemplo, la Biblia dice acerca de enojarse, dice, enójate, pero no peques. ¿Te puedes enojar?
Pero no mentes madres. Te puedes airar, sí, pero no necesariamente. No vayas a pecar. patearle Okay. el... Cerramos bota al corchete otro. informativo. Venga. Ok. Jesús, de los 12 años, que es la última vez que sabemos algo de su vida, Así hasta es. los 30, borrado. Borrado. ¿Qué pasa a los 30 años? A los 30 años, un día se aparece con Juan el Bautista, que ya había empezado una misión anterior. Juan el Bautista era primo de Jesucristo. Empieza a bautizar y a clamar que el reino de los cielos se acerca, que es necesario arrepentirse. Arrepentirse no es sentir remordimiento, arrepentirse es cambiar tu manera de vivir. Etimológicamente, la palabra arrepentirse significa hacer un alto y caminar en la dirección contraria. Eso es arrepentirse. Como un ejemplo, si cuentas mentiras y te arrepientes, te paras, dejas de mentir, pero no solamente eso, sino empiezas a caminar en la dirección contraria, o sea, empiezas a hablar la verdad. Uh-huh. Eso es realmente arrepentirse. Es un acto, no un sentimiento, porque nosotros confundimos el arrepentimiento con el remordimiento. Okay. Y no, hay gente que siente remordimiento todos los días y todos los días vuelven a hacer exactamente la misma actividad que le sigue causando el mismo remordimiento. Sí, claro. Y hay gente que se arrepiente aún sin remordimiento. Dicen, esto no es correcto, esto no está bien, esto no está padre, me doy la vuelta y cambio mi manera de vivir. Entonces Juan el Bautista habla de un cambio de dirección para poderse reconciliar con Dios y empieza a anunciar la llegada del Mesías. Y un día, cuando Jesús tenía aproximadamente 30 años, se aparece una figura caminando hacia él en el río Jordán, donde él estaba bautizando. Juan lo reconoce, lo señala y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Ay, ya! ¿Sí? ¡Qué miedo estar lavando en el río y que te digan eso! ¡Qué hermoso que diga! Y luego llega Jesús y le dice, bautízame, y Juan dice, pero ¿cómo te voy a bautizar? Juan sabía perfectamente bien quién era. Y dice, pero si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, ¿cómo te voy a bautizar? Dice, es necesario que lo hagas porque yo tengo que poner un ejemplo. Y ahí es donde él va a instituir el bautismo. Y lo que sucede, y esto es hermosísimo, lo que sucede cuando alguien es bautizado. Porque Jesús va a ser, siendo Jesús, va a ser visible lo que para nosotros es invisible. ¿Qué sucedió? Jesús es bautizado y dice la Escritura que se abre el cielo, ¿sí? Baja el Espíritu Santo en forma como de paloma y se posa en él y se oye la voz de Dios que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo mis complacencias. Eso sigue sucediendo hoy. Quizá no lo podemos ver, pero sigue sucediendo. Dios te toma como hijo, te reconoce como hijo, se complace en ese acto de fe y baja el Espíritu Santo, ya no con forma de paloma, sino en una forma invisible, y no solamente se posa en ti, sino mora en ti. Quiero llorar. Quiero llorar. Tengo que abrir otro corchete, cuentavientes. Es bien difícil de creer todo esto, ¿no? Sí. ¿Cómo? Mira, cuando uno llega a ciertos... Yo te puedo hablar de mi experiencia. Sí. Porque al final de cuentas cada quien puede hablar de su trinchera. Sí, para todos los que están diciendo, ¿qué rollo se está echando este cuate? Sí, ¿qué onda con este brother, verdad? Sí, ¿qué onda con este brother, güey? Que una paloma y... Uno llega a un estilo, a un momento en la vida donde sabe que le está haciendo falta algo. Estoy hablando en la esfera espiritual. Claro. Y que uno lo ha buscado y no lo ha encontrado. Esa fue mi historia y creo que es la historia de muchísima de la gente que nos está escuchando. Uh-huh. Y quizás esté en esa situación. Y donde uno tiene que tomar una decisión. Así como tomamos decisión en nuestro intelecto y decidimos alimentarlo aprendiendo idiomas o estudiando una carrera, y así como tomamos decisión con nuestro cuerpo y decidimos levantarnos, irnos a correr o al gimnasio para mejorar, tienes que tomar la decisión de mejorar en lo espiritual. Y eso pues es otra esfera con otros tipo de alimento, un alimento espiritual. Y tienes que decir, bueno, lo hago o lo dejo que se debilite, porque lo que no se fortalece se debilita y muere, ¿sí? Sí, la pregunta es si tenemos los elementos para creer que existe esa fuente espiritual. Cuando nosotros vemos la Biblia, los escritos, todo lo que ya hablamos además, toda la evidencia arqueológica que hay, pero además es un libro que se ha logrado conservar durante miles de años, intacto. Un libro que ha sido muy revisado, muy criticado, muy atacado, y aún así es un libro que causa admiración millones de personas de todas las eras. Lo mismo sucede con Jesucristo.
Puedes creer en él, no creer en él, creer que era un profeta, creer que era simplemente un filósofo, creer que era un hombre sabio, creer que era el hijo de Dios, pero el hecho es que es un hombre que cambió la historia de la humanidad y que se sigue hablando hoy y se sigue criticando y se sigue revisando miles de años después. Algo ha de haber ahí. Cuando una película es muy taquillera, yo digo, ay, no la quiero ver, pero te veo que ya rompió récord de taquilla, digo, pues algo ha de haber ahí. Un libro que salió, a mí el título no me parece ni atractivo, ni la sinopsis, pero empieza a vender millones de copias y la gente, algo debe de haber ahí. Así que si la Biblia y Jesucristo están enlazados, algo debe de haber ahí. Y si uno se mete a la Escritura y se mete, va a haber una transformación. Y ahí es donde ya entra el terreno de la fe, que no se puede heredar, no se puede vender, no se puede rentar, no va a venir por un programa de radio, no va a venir ni siquiera por una predicación. Va a venir cuando tú decidas decir, a ver, voy a probar si esto es o no es. Y si es, ya la hiciste. Y si no es, pues a otra cosa mariposa. ¿No es cierto? Pero es. En mi caso y en mi testimonio y en mi vida, es. Llegué con todas las dudas del mundo. Llegué con todas ay, a mí esto se me hace muy bueno como para ser verdad, pero llegué y me funcionó. Es lo que yo te puedo compartir. Cabe resaltar y señalar que Mauricio es pastor cristiano, no católico. ¿Okay? Así es. Eso es muy importante. Y es muy importante también señalar que bueno que haces esa observación, también que hay que definir y enmarcar lo que es ser pastor cristiano. Porque hay muchas denominaciones cristianas, muchas. Entonces, cuando uno dice, es sacerdote católico, nos hacemos una idea muy clara. Sí. Nos hacemos muy claro, muy claro. Pero cuando decimos cristiano, ya no sabemos qué onda, bueno, de cómo es de los que predican con traje, o es de los que te tiran al suelo, o es de los que... ¿Ya me entendiste? Sí. Les voy a decir algo muy extraño. Yo soy un pastor cristiano porque creo en Jesucristo, porque nuestra base es Cristo. Sí. Pero no tengo religión. Yo sé que está extraño. No. Pero no tengo religión. Es cristiano y no tiene religión. No tengo religión. ¿Qué religión eres? No tengo religión. Sí, no tiene religión. Tengo una relación con Dios por medio de Jesucristo. Ok, entonces cerramos otro corchete informativo. Entonces, continuando, es que me van saliendo muchas dudas, cuentavientes. Es maravilloso, pero seguramente. El punto es que el tema de fe, pues es un acto y es una decisión. Así es una decisión. Creer en esta historia de Cristo y la resurrección y la Semana Santa sí es una decisión. De yo quiero creer. Sí, sin embargo, a ver, porque si me baso en la evidencia. Bueno, evidencia de que, por ejemplo, Jesucristo existió. Evidencia de que Jesucristo entró. El hecho de que haya entrado en el Domingo de Ramos o de Palmas es un hecho histórico. Qué cosa tan extraña. Que efectivamente un hombre haya entrado arriba de un burro en Jerusalén. Eso es un hecho histórico. No arruines la película, si todavía estamos empezando. Bueno, entonces vamos para atrás. Ok, entonces, a los 30 años se le aparece San Juan Bautista. Él aparece donde está Juan el Bautista bautizando y le dice, bautízame. Ok. Es bautizado, de ahí se va al desierto, tiene un ayuno de 40 días, eso luego se va a usar en la tradición católica para la cuaresma. Okay. De ahí va a salir la cuaresma y él regresa ahora sí a 3 años de muchísima actividad ministerial, hablando ya como, revelándose ya como el Hijo de Dios y con el mensaje que Dios tenía para la humanidad. De los 30 a los 33. A los 33 años. Ok. Entonces va en Israel, que eso es una pregunta que tiene todo el mundo y me la han explicado 40 veces y no se me graba. ¿Por qué es cristiano si es judío? Es una muy buena pregunta. ¿Y por qué los judíos no creen en Cristo como un profeta? Número 1, porque Jesucristo no vino a fundar el cristianismo. Jesús no vino a inaugurar una religión. Uh-huh. El cristianismo como religión, y por eso decía yo que yo no tengo religión, uh-huh, es una cosa que es una institución humana. Sí. Jesucristo jamás habló del cristianismo. Jesucristo habló de reconciliarnos con Dios por medio de la fe en Él y de los preceptos que emanan de Dios. Y eso está abierto para cualquier persona, de cualquier nacionalidad. No vino a poner una religión, nosotros hicimos una religión de Cristo. Jesús no fundó la Iglesia Católica. No, ni cristiana, ni evangélica, no fundó ninguna religión, ninguna.
Él vino a reconciliarnos con Dios. Nosotros hemos hecho religiones y las religiones realmente nos han dividido en realidad. Sí. Esa es la triste realidad. Entonces, ¿por qué siendo judío no se apegó al judaísmo? Se apegó al judaísmo de una manera que nadie se ha apegado antes, nada más que vino a darle plenitud. Te explico un ejemplo. Los judíos esperaban y siguen esperando un rey, el Mesías. Un Mesías que venga a salvarlos. Sí. Y se hicieron una idea de cómo debían ser salvados. En ese momento estaban bajo el yugo romano. Entonces hubo muchos que se levantaron y yo soy el Mesías, yo soy el Salvador, y hacían revueltas para liberarse del yugo romano. En ese contexto llega Jesucristo. Y ellos piensan que los va a liberar del yugo romano, pero él no hablaba de liberarlos del imperio romano, sino de traer un reino que es de otro lugar. Y no es solamente para una nación, es para toda la humanidad. Entonces son esas estructuras mentales los que impidieron que los judíos creyeran en Jesús, aunque ahí yo tengo que abrir un corchete. Porque decimos, no, es que los judíos no creen en Jesús. Bueno, los primeros cristianos y los que propagaron el cristianismo en todo el mundo fueron judíos. Fueron judíos. Pedro era judío, Pablo era judío, Santiago, Juan eran judíos. Por eso, entonces, ¿qué? ¿Se cambiaron de bando? No, algunos no creyeron. Pero hay muchos judíos que creen. Se conocen como judíos mesiánicos, pero hay muchos. Fueron los judíos los que propagaron el cristianismo. Pero vuelvo a lo mismo, no cristianismo como religión, sino cristianismo como una relación con Dios. Y eso ha continuado. Claro, existe lo que nosotros entendemos ahora como la religión judía, que siguen esperando al Mesías. Porque consideran que Jesús de Nazaret no cubrió con todos los requisitos que venían en la Escritura para considerarlo Mesías. Pero si lo analizamos a fondo, sería un interesantísimo debate con nuestro querido amigo con nuestro rabino Jonathan. Claro. ¿Sí? El libro de Mateo, el Evangelio de Mateo escribió el Evangelio exclusivamente para los judíos, en las cuales está demostrando que Jesús cubre todos los requisitos para ser el Mesías que están esperando. Okay. Ese es el fin del Evangelio de Mateo. Estamos en que Jesús, de los 30 a los 33, pasa 3 años de servicio público. Así es. Digamos, de predicador. Predicando. ¿No? Predicando. Lo que hace todavía más sorprendente y más increíble lo que logró. Porque estamos hablando del líder más influyente en la historia de la humanidad, y que todo lo que hizo lo hizo sin un ejército, sin escribir nada, sin una agenda política, simplemente hablando. Qué impresionante, hablando. Claro. Y eso que habló impactó de una forma tan profunda, pues que cambió la historia de la humanidad y ha cambiado la vida de millones de personas y lo sigue haciendo hoy en día. Entonces venimos de la Cuaresma, que es el ayuno de 40 días de Jesús. Así es, del bautismo que hablábamos, que hizo con Juan el Bautista, él inicia su ministerio y ahí es donde la tradición, básicamente la tradición católica, lo usa esos 40 días de ayuno como preparación para la Semana Santa, que es lo que se conoce como la Cuaresma. 40 días de ayuno. Y el número 40, que tiene siempre se ha relacionado con la purificación en la Escritura. Son 40 días de ayuno, fueron 40 años en el desierto de Israel. 40 días de puerperio. 40 días y 40 noches lo que llovió en el diluvio. Siempre fue un tiempo de preparación para ser purificados. Entonces, eso toma la tradición católica y hace dentro de su calendario litúrgico la Cuaresma, que son 40 días exactamente desde el miércoles de ceniza hasta el sábado de gloria, como se le podría conocer. Son exactamente los 40 días y fue un miércoles porque el domingo no se podía hacer ayuno, porque es un día del Señor, es un día de celebración. Entonces le sumaron 4 días para que poder tener esos 40 días sin tocar los domingos. Por eso es que inicia en miércoles. Ok, entonces el miércoles de ceniza es el inicio de la Cuaresma, en realidad. Así es. Entonces, este domingo, o sea, ayer, ¿qué pasó? Bueno, es cuando inicia en el calendario litúrgico católico la Cuaresma y la gente empieza a ayunar. Como es sumamente complicado ayunar 40 días, ¿sí? La gente se privaba de ciertos alimentos.
Luego se dan cuenta de la interpretación del ayuno agradable al Señor que viene en Isaías, que es un texto bellísimo, donde Dios va a decir, ustedes de verdad creen que yo me gozo, me complazco en que sufran, en que se priven de comida y estén cabizbajos. No, el ayuno que yo quiero, el ayuno agradable, es cuando rompes cadenas de esclavitud, cuando ayudas al necesitado, cuando compartes el pan. Un texto bellísimo. Y entonces se empieza a comer y de ahí se está lo del pescado, que no vamos a comer carne, pero comamos pescado. Porque decimos, ¿y el pescado por qué? Bueno, pues es una tradición. Okay. Es simplemente una tradición para recordar esos 40 días en el desierto de Jesús y preparar nuestra mente, nuestro espíritu para la Semana Santa, emulando un poco los pasos de Jesús. La Semana Santa empieza formalmente como tal cuando termina la Cuaresma, en el lunes santo. Ahí empieza la Semana Santa. Y que también se van a recordar episodios del ministerio de Jesús, que no necesariamente sucedieron en lunes, martes, miércoles, jueves, ¿sí? Pero sucedieron y se agruparon en una semana, vuelvo a lo mismo, para recordar los pasos de Jesucristo. Lo que fue el domingo anterior fue lo que se conoce el inicio de la Cuaresma, pero el domingo de Ramos, que es cuando Jesús entra a Jerusalén. Jesús entra en Jerusalén montado en un burrito y es recibido por palmas. Por eso se conoce como Domingo de Ramos o Domingo de Palmas. Eso es muy interesante. Primero, porque estaba profetizado. En el Antiguo Testamento, en Zacarías, se habían profetizado siglos antes. Esto es sorprendente, esto es maravilloso. Siglos antes que el rey de la nación, que el Mesías iba a entrar a Sión, a Jerusalén, montado en un burrito. Fíjate qué increíble. Y resulta que siglos después Jesús manda a pedir el burrito y cumple con esta profecía. Ahora, lo interesante es, ¿y por qué entra en burro? ¿Por qué entra en burro? Y eso es muy hermoso. Cuando un rey conquistaba una ciudad, entraba a ella en un caballo, como símbolo de autoridad y que la ciudad era conquistada. Y era reconocido como rey, lo tenías que reconocer y recibir como rey. Jesús va a hacer lo mismo, va a entrar como rey, diciendo yo soy el rey. ¿Pero por qué el burro? Pero en un burrito como muestra de humildad, que no lo hace con violencia y lo hace de una forma humilde, en paz. No fue conquistada por medio de las armas, sino conquistada por medio del amor. Sí, no era autoritario. No, y en un rasgo de humildad entra en un burrito. Por eso lo hace, por eso luego no entendemos, bueno, ¿y por qué en un burro? ¿Por qué entra? Entra como rey y es recibido como rey, pero en un burrito, en un gesto increíble de humildad, diciendo yo no los conquisto con las armas, no los conquisté de una forma prepotente, lo hago con humildad y con amor. Y así es recibido. Esta misma gente que lo va a recibir con palmas y vítores, lo estará gritando crucifíquenlo una semana después. Entonces, ayer entra a Jerusalén en burro. Así es. ¿Y va a dónde? Bueno, su costumbre era ir directamente al templo. Ir directamente al templo a predicar. Ahí es donde ya entra la tradición de qué es lo que Jesús estaba haciendo específicamente el lunes, que se relaciona con el episodio en el cual echa a los cambistas del templo, a los mercaderes. Una cosa muy curiosa es que en los evangelios podemos darnos cuenta que hizo eso al menos 2 veces durante la Pascua. O sea, parece ser que Jesucristo iba cada Pascua, iba al templo directamente y volteaba las mesas de los cambistas. Le molestaba sobremanera que convirtieran la casa del Señor en una cueva de ladrones, para citarlo. ¿Sí? Pero la gente cree que lo hizo una sola vez. Lo hizo al menos en 2 ocasiones distintas. Los historiadores creen que lo hizo cada vez que tuvo oportunidad. Lo sabemos porque en una ocasión va a voltear las mesas. Y en otra ocasión hace algo muy curioso, hablando hace poco hablábamos de enojarse, que si es pecado enojarse. Fíjense que dice, y eso a mí me asombra, habla mucho del carácter de Jesucristo. Dice que ve nuevamente cómo están comerciando de una manera incorrecta, abusiva, abusando de la necesidad espiritual de las personas. Y dice que Jesús va y hace un látigo, unos cueritos, hace un látigo. Eso le tomó tiempo. Eso le tomó tiempo hacerlo. O sea, no fue un arranque de ira, como podríamos pensar, que lo vio y se encolerizó y fue y volteó todo y los latiguió. No, consiguió unos cueritos, hizo con calma su latiguito, lo probó, y ya cuando vio que estaba bien fue y órale, y les dio latigazos. Se enojó, pero no se dejaba controlar por la ira, ¿sí? Y demostró su desagrado ante un abuso, ante la necesidad espiritual de las personas, abusos que se siguen llevando a cabo
2000 años después. Entonces, el lunes entra Jesús al templo de Herodes, ¿no? Sí, y sucede esto de los cambistas que acabo de decir, es justo lo que acabamos de relatar. Voltea las mesas, los agarra a latigazos y les da la instrucción de no convertir la casa de Dios en un mercado. Es una casa de oración, es una casa de paz, es una casa para que la gente encuentre alivio, no para que vaya ahí a dejar su dinero. Ok. Eso es lo que sucede el lunes. El lunes santo. Ok. El martes santo. El martes se va a relacionar, y vuelvo a repetir porque esto es importante, con la tradición. Jesús hizo muchísimas cosas durante esa semana. Fue la semana quizás más activa en su ministerio. Estuvo sanando, estuvo predicando, hizo muchísimas cosas. La tradición nos va a poner el martes cuando se empieza a hacer la conspiración para matar a Jesús por medio de los líderes religiosos. Aunque esa conspiración ya tenía muchos años antes, ya habían empezado. Prácticamente, de hecho, no prácticamente, literalmente el primer día de su ministerio, cuando Jesús inicia su ministerio, ese mismo día lo quisieron matar. Lo quisieron aventar de un barranco, ese mismo día. Entonces, realmente ya había empezado esa conspiración. Pero aquí es cuando la tradición dice, y va a ejemplificar, que ya existe la determinación de acabar con la vida de Jesús, a pesar de que sana enfermos, a pesar de que lleva una palabra de paz, a pesar de que lleva un mensaje extraordinario, a pesar de que no se le puede acusar de nada, determinan acabar con su vida. Y en eso gira alrededor la liturgia del martes, lo que conocemos como el martes santo, dentro de la semana. Ok. A ver, esa famosa frase, dad pues al César lo del César y a Dios lo que es de Dios, que fue lo que le dijo a los fariseos, es una frase muy sabida. Sí. Al César lo del muy César. Muy conocida. Y a Dios lo de Dios. ¿Cuál era el rollo que se traía? Lo que querían era atraparlo. Ajá. Ellos necesitaban un pretexto para poder apresar a Jesús. Y el ánimo político en esos momentos estaba muy encendido. Cualquier cosa contra el César era inmediatamente arrestarlos y pena de muerte, sobre todo cuando está habiendo rumores de un hombre judío que está atrayendo multitudes, y una multitud que desea ser libre del yugo romano, y un mensaje que habla de libertad y de paz, ¿sí? Entonces empiezan a agarrar el mensaje de libertad y de paz y empiezan a presentárselo a los romanos como un mensaje de revolución. Claro, un revolucionario que está manipulando a la masa, que no era lo que Jesucristo estaba haciendo. Y entonces, en este momento, estando públicamente, le dicen, oye, a ver, si hablas del reino de los cielos y que tenemos libertad, entonces correcto, es lícito pagarle impuestos a Roma, esperando de que dijera que no. Sí. Y Jesús hace una cosa maravillosa. Pide un denario prestado. Si alguien tiene una moneda, lo que también nos habla del estilo de vida de Jesús, no traía una moneda encima, tuvo que pedir traía una. Lo que viene en su cash. Sí, no traía nada, tuvo que pedir una prestada. Dijo, ¿alguien tiene una moneda? Le prestaron. Y dice, ¿y esta cara de quién es? Las monedas siempre traen la cara de quien las acuñaba, ¿no? Del emperador en este caso. Dice, no, pues es la cara de César. ¿Quién es? De César. Pues esto lo hizo César. Bueno, este sistema es de César. Pues denle a César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Ay, ya, quiero llorar. ¿Sí? Y es maravilloso porque nosotros tendemos a mezclar luego también las cosas naturales con las cosas espirituales. Hay cosas que son de la esfera natural, hay cosas que son de la esfera y hay cosas que son de Dios. No hay que mezclarlas, hay que darle a César lo que es del César, claro, y a Dios lo que le pertenece a Dios. O sea, la política de un lado, las clases, la fe de otro, claro, no mezclar la fe con ni no mezclarlo. Yo, por ejemplo, soy pastor y jamás, nunca en la vida me vas a oír dar un mensaje político en el púlpito. Y tengo mis ideas, ¿verdad? Claro, esto es martes y están conspirando de a ver cómo agarramos este cuate que nos está alborotando el gallinero. Más que alborotando el gallinero, les estaba quitando y los estaba desenmascarando como los pésimos líderes religiosos que eran, ¿sí? Okay. Porque pregonaban una cosa, predicaban ahora sí que una cosa, pero actuaban de otra manera. Y eso es lo que Cristo no aguantaba. Las palabras más fuertes, más duras, más terribles que le tuvo Jesucristo, no fue para las prostitutas, no fue para los drogadictos, no fue para los homosexuales, fue para los líderes religiosos. Eso deberíamos también de aprenderlo ahora en estos tiempos. Uh-huh. Es increíble que a las rameras les dijo, no, yo tampoco te condeno, vete en paz.
y no peques más. Y a los fariseos les dijo, son unas rameras. Claro, claro. Oye, es maravilloso. La palabra ramera es tan ochentera. Sí. ¿De dónde vendrá la palabra ramera? Algo de ramos, de ramas. ¿Se acostarán en ramas para tener sexo con el picos cliente? pardos sí sabemos. Ramera no. A ver, ramera. No sé yo, creo que se ponían como vendedoras de flores en una época y de ahí creo que viene. No sé, hay que checarlo. No, es que no avanza el programa hasta que yo sepa de dónde viene el Bueno, mientras ramera. te dicen ramera, nada más quiero hacer unas preguntas ramera. porque hay tantas preguntas. Hay tantas. ¿En la Biblia hay algo acerca de la iglesia? La iglesia... Le dice mujer que tiene relaciones ¿A qué te refieres sexuales, exactamente? Estoy Sí, como con que ramera. en contra de. La Biblia Ajá. habla de la iglesia como lo que es realmente la iglesia, que es una reunión. Ajá. La palabra iglesia, que viene del griego eclesia, significa convocar, reunir. No es una institución, ni siquiera es la construcción. La iglesia en la Biblia somos las personas. Ya, Cuando nos perfectamente claro. convocamos, hacemos iglesia. Claro. Nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Somos la iglesia, perfecto. Muy bien. Ahora ponen una luz roja, pero en la Edad Media los prostíbulos se anunciaban colocando un ramo de coloridas flores en la entrada del local. Por eso, a estas sacerdotisas del amor se les conocía como rameras, por el ramo de flores en su puerta. Ahí Muy está. bien. Podemos avanzar, si no nos vamos a quedar. Bueno, entonces a los 33, ¿qué hizo? No. A los 33. Ya vamos el miércoles. Ya vamos el Ya miércoles. Ya vamos el miércoles. Vamos a entrar Ok. el miércoles, que ahí es donde se viene una cuestión súper interesante. Muy, muy interesante. Y que causa mucha controversia. En la tradición litúrgica, el miércoles santo se relaciona con cuando Judas va a pactar con las autoridades para entregar a Jesús por una cantidad de dinero. A ver, no, explica eso. O Sí. sea, estás dando por hecho que uno sabe ni siquiera quién es Judas, Uno de los cuál discípulos dinero. de Jesús Ajá. era Judas Iscariote. Este hombre decide traicionar a Jesús, ¿sí? Y entregarlo por 30 monedas de plata. Ujú. Ok. Las motivaciones por las cuales lo entrega todavía se debaten y se puede especular, no las sabemos, pero él decide hacerlo. Lo que para mí es muy significativo y nuevamente me habla del carácter hermoso del maestro, es que era el tesorero del ministerio. Judas, fíjate. Una de las partes más evidentemente sensibles de cualquier ministerio, de cualquier empresa, pues es la parte económica, ¿no es cierto? Fíjense que Jesús le dio esa responsabilidad a Judas, que la Biblia dice que era ladrón, robaba de ahí. Sí. Y Jesús sabía que robaba, y aún así Le dio le el mostraba puesto. confianza. Fíjense qué hermoso carácter de Dios. ¿Puedo hacer una pregunta técnica? ¿Por qué tanto irigote con Iscariote para ver cómo van a agarrar a Jesús? Pues como si no supieran dónde estaba y como si no pudieran entrar y agarrarlo y llevárselo. Porque no tenía ningún elemento legal No para habían hacerlo. pruebas, De hecho, Marta. lo que hicieron fue fuera de toda normatividad, fuera de todo principio ético, fuera de todo principio legal. Lo que hicieron fue realmente algo terrible. Por eso fueron de noche a apresarlo. Ok, entonces, vamos en Iscariote. Decide entregarlo y eso es lo que se relaciona con el miércoles santo. Sin embargo, nosotros tenemos la idea, la tradición nos marca que que Jesucristo muere en viernes ¿No? y resucita en domingo. Eso es lo que nos dice el calendario litúrgico. Sin embargo, a nivel histórico no pudo haber sido así. Es imposible que Jesús haya muerto en viernes y resucitado en domingo. ¿Por qué es imposible? Porque Jesús mismo y todas las profecías y la misma historia nos cuentan que él estuvo en el sepulcro 3 días y 3 noches. Si él murió en viernes, es imposible que hayan pasado 3 días y 3 noches para el domingo. Jesucristo realmente murió en miércoles. Fue un miércoles cuando él fue crucificado. Ay, espérate. Vas muy adelante, Sí, espera. espérame, yo voy en que le están lavando los pies. Pues vamos en miércoles. Ah, mira, apenas Miércoles. lo traicionan, después No, es la espérate. Es que última aquí se cena. nos desfasa el Sí. calendario litúrgico de la tradición con lo que sucedió históricamente. Aquí ya nos desfasamos. Ajá. Por eso tenemos que entender las dos. A ver, pero entonces, ¿en cuál historia está cuando María le unge los pies y la cabeza con este aceite? En la tradición litúrgica se dice que eso sucedió el miércoles santo. Ajá. Eso
efectivamente sucedió, Ajá. sí pasó, Ajá. pero no en miércoles santo. Ok. En miércoles Jesús estaba siendo crucificado. Ok. Hay un desfase Sí, no en viernes. entre los episodios que realmente sucedieron y el día de la semana en el que Jesús fue crucificado y enterrado. Bueno, y guardado Sí. en una cueva. Sí, ok. ¿Te entiende? Ok, se entiende. Entonces, sí le lavaron los pies. Claro, sí, le lavaron Sí, los, le lavaron pies, los pies. Claro, así Pero es. eso se supone que era el anuncio de su muerte, que él dijo, Él no, ya venía me llevó el anunciando la diablo. muerte desde antes de la entrada a Jerusalén. Ajá. ¿Sí? Desde antes él O ya sea, él venía. sabía que iba a Jerusalén a morir. Él sabía, él dijo, la hora ha llegado. Él sabía desde el día que llegó a lo que había venido. De hecho, va a decir, más adelantito, que lo vamos a tomar ahorita, Poncio Pilato le va a decir, a mí no me quitan la vida. Yo de mí mismo la vengo a poner. Tengo el poder para entregarla y tengo el poder para volverla a tomar. Vamos en miércoles santo. Algo bien importante. En el miércoles santo es donde se dividen las historias. Porque, por ejemplo, sabemos que el miércoles santo María se pone a lavarle la cabeza y los pies a Jesús con un aceite muy costoso, que los discípulos se indignan, que es cuando Judas Iscariote quiere mantener el dinero para sí mismo, porque en realidad no le importaban los pobres, y donde está planeando ya entregar a Jesús. Pero explica cómo se dividen las historias. Sí, ahí donde hay que dividir lo que sucedió históricamente con la tradición. O sea, La tradición marca que en miércoles está sucediendo esto que acabas tú de narrar, pero realmente lo que ya estaba sucediendo el miércoles es que Jesús fue crucificado el miércoles, a pesar de que mucha gente lo ignora. Damos por hecho que murió en un viernes y resucitó en un domingo, pero no es así. pero entonces la tradición tomó... A ver, es algo ¿cuándo parecido. lo crucificaron el miércoles? No, vamos a ponerlo mejor en domingo. ¿Y cuándo carga la cruz? No, el sábado. No, el martes. No, mejor en sábado. Entonces, acomodaron... Para hacer una semana litúrgica, una Sí. semana de celebración, tomaron episodios que efectivamente sucedieron. Pero y los que acomodaron. sucedieron también en ese orden, pero los pusieron en días que no necesariamente pasaron en ese día. Pero esto que estamos hablando tú y yo, esto viene en la Biblia. Claro, todo esto, todo Sí. lo que estamos viendo y todo lo que se celebra y se recuerda en Semana Santa, todo viene en la No, Biblia. yo sé, pero en estos días específicos... Sucedieron, pero no en lunes, no en martes, no en miércoles. Lo Ok. que sí sucedió es que Jesús resucitó en domingo. Ok. Eso sí sucedió. Ok. Y sucedió ese día. Todo lo demás son cosas que pasaron, pero por ejemplo, se llega a separar el día de la negación de Pedro con el día que Judas entregó a Jesucristo, cuando en realidad sucedió la misma noche. Todo eso sucedió Todo la eso misma sucedió noche. Ok. en una sola noche. Entonces regresemos al día miércoles. Miércoles santo. ¿Qué pasó el miércoles santo? Jesús fue crucificado históricamente. En la tradición es cuando Judas lo está traicionando, está pactando su traición. De ahí pasamos al jueves, que es un día importantísimo, es de hecho, pues es lo que se conoce como Eucaristía o Cena del Señor. La última cena. La última cena. Ok. ¿Sí? Y ahí es donde todo se encuadra y donde tenemos que entender qué estaba celebrando Jesús y qué es la Pascua. Y para entenderlo nos tenemos que ir 1500 años atrás, cuando la nación de Israel estaba saliendo de Egipto, porque eso es la Pascua, eso era la Pascua. Todos conocemos ya la historia de que el pueblo sale de Egipto, las plagas de Faraón, se abre el Mar Rojo, entran al desierto, comen el maná, eso lo conocemos. Y entonces Dios le va a decir a su pueblo, quiero que recuerden este día, que recuerden la mano de Dios trabajando a su favor. Y lo van a recordar con una fiesta solemne, con cosas muy extrañas. Y se van a poner estos panes, pero sin levadura, unas hierbas amargas, y van a comer un cordero. ¿Por qué? Porque la última plaga, Porque que es fue el la que quita muerte el de los pecado del mundo. primogénitos, fíjate cómo todo va a encuadrar y qué bella es la escritura. Y el hecho histórico. La última plaga que Dios envía a Egipto es la muerte de todo primogénito que estuviera en casa. Iba a pasar un ángel que iba a dar muerte y le dice a la nación israelita, ustedes deben de agarrar un cordero, sacrificarlo y ponerlo la sangre en su puerta, en la puerta de su casa. El ángel va a pasar. Si ve la sangre del cordero, no va a haber muerte ahí.
Si no ve la sangre del cordero, morirá todo primogénito. Y entonces, ¿qué hacen los israelitas? Sacrifican un cordero y ponen la sangre del cordero en su puerta, para que la muerte no pase por ahí. El cordero que quita el pecado del mundo. Jesús se va a identificar como ese cordero más adelante. A ver, entonces... Qué increíble, ¿verdad? Entonces, ustedes van a recordar este momento, el momento en el que Dios, por medio del cordero, salvó la vida de ustedes. Y ellos, sí, ok, está bien. ¿Cómo se celebra? Pues con un cordero que van a sacrificar, bueno, emulando, y se lo van a cenar, pero era el cordero que habían sacrificado para poner la sangre en la puerta, los antepasados, la generación anterior. Y así se fue. Jesús va a venir y Juan el Bautista lo identifica como ese cordero. Pero que ahora no solamente quita los pecados de Israel, sino que quita los pecados del mundo. Porque si era un cordero que era un animalito, este es el Hijo de Dios, su sangre es preciosa. Ya, quiero llorar. Es maravilloso. Y Jesús está haciendo la Santa Cena con los panes sin levadura. Fíjate qué increíble que los panes sin levadura, se recordaba que salieron de Egipto con prisa y no les dio tiempo de leudar el pan. Ajá. Por la prisa con la que salieron. Que levantara. Sí. Entonces, no les dio tiempo de poner. Entonces dice, ahora van a recordar ese momento histórico cenando pan sin levadura. Ah, ok. Jesucristo. Perdón que te interrumpa. Cena, ¿Te acuerdas, Jonathan? Hablando de mí? No, llora. Perdóname, dame la mano. Es que dije, me da ganas de llorar. Sí, me dio una emoción y esta con cara de que repele, ¿eh? No, ¿te acuerdas que Jonathan nos decía... El rabino. Ajá, el rabino, nuestro rabino. Que no comen levadura. Exactamente. En Shabbat. Es por esa razón. Porque están recordando la ocasión en la que, fíjate, en el día de descanso, ellos eran esclavos. Sí. Eran esclavos. Entonces Dios les da descanso. Y entonces recuerdan ese descanso que viene de parte de Dios y lo conmemoran con muchas cosas. Es muy rico, es muy vasto, es muy bello. Todas esas tradiciones judías son hermosísimas y llenas de significado. Salieron sin poder leudar el pan, porque salieron deprisa, a la libertad, al descanso. Y entonces ahora lo recuerdan comiendo el pan sin levadura. ¿Ok? Sí. Jesús está celebrando la Pascua y está dando la revelación final y el significado final. Dice, ese cordero que los salvó, soy yo. Y ahora vengo a salvar a la humanidad. A darle una plenitud mayor. Por eso Jesucristo dijo, yo no vengo a quitar la ley. Yo no vengo a abolir la ley. Yo vengo a darle plenitud. Y dice, y este pan sin levadura, que la levadura simboliza el pecado, es mi cuerpo. Es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ellos partían el pan dentro de la ceremonia. Que es un poco la hostia católica. Sí, de hecho, el catolicismo toma la hostia y la parten. En realidad fue un pan que Dios dijo, pues lo van a partir, ¿por qué? No sé, está bien. Jesús ya da el entendimiento, dice, este pan, todo era una representación de lo que habría de venir. Yo soy ese cordero. Espérate, en la Iglesia Católica no te parten la hostia, es que yo para repartir, he comulgado creo que una vez en mi vida, pero la parten y te dicen, este es el cordero de Dios, no, el cuerpo de Dios, babosa. El cuerpo y la sangre. La carne de Dios, y la sangre y tú dices de Cristo. amén. Sí. De hecho, tiene dentro de la doctrina católica viene la doctrina de la transubstanciación, donde literalmente toman la hostia como el cuerpo de Cristo. O sea, que en ese momento se convierte la hostia literalmente en la carne de Jesucristo. Y el vino, la sangre. Eso dentro de la liturgia católica. Okay. Las demás no reconocemos la doctrina de la transubstanciación, sino que es una representación, un simbolismo de lo mismo, del cuerpo y de la sangre de Cristo, que por nosotros y por nuestros pecados murió. Es entregado. Claro. Como ese mismo cordero que fue entregado miles de años antes. Entonces, está sentado Jesús en la última cena con todos sus apóstoles. Ahí sí le lavan los pies. Sí, él les lava los pies a ellos. Con la lavada de los pies. Él le lava los pies a ellos nuevamente en un rasgo de humildad, ¿sí? Enseñándonos una manera de vivir. Qué alejados estamos ahora de esos tiempos, donde uno está dispuesto a servir. Jesucristo dijo, yo no he venido, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. ¿Sí? Y dijo, y el que quiera ser el mayor, porque aparte nos da fórmulas de vida que nosotros no aplicamos y luego nos sorprende que no funcionen. Dice, el que quiera ser el mayor entre ustedes, fíjate, hace una pregunta, ¿quién quiere ser mayor entre ustedes? Yo quiero, claro. yo quiero. Oye, perdón, ¿quién no quiere? En inglés se hace una frase preciosa, be the bigger, better person. Claro, Jesús dijo, ¿quién quiere ser el mayor entre ustedes? El más influyente, el más... pues yo. Bueno,
hágase el menor, sirva a los demás y yo me voy a encargar de hacerlo el mayor. Claro. Es una fórmula de vida, pero no la tomamos. Nos gusta ser servidos, ¿no es cierto? Entonces, eso sucede ahí durante la última cena, en la que Jesús lava los pies a los discípulos como una forma de humildad, que también Pedro se horroriza y dice, no, pero ¿cómo vas a lavar los pies tú, maestro? Pues sí, es que les vengo a poner un ejemplo. Claro. Les vengo para que aprendan. Si lo hago yo, si yo lo hago, para usted debería ser fácil hacerlo. Y nos pone ese ejemplo maravilloso y entonces le da ese significado a la Pascua, al pan, al vino, a la copa. Suceden cosas que solamente se pueden entender si conocemos la celebración de la Pascua judía. Uh-huh. Porque llega un momento, fíjate, yo siempre me pregunté eso. Me causó mucho ruido durante mucho tiempo hasta que lo entendí, hasta que lo estudié. Dice, aquí está conmigo, cenando entre nosotros, el que me va a traicionar. Y entonces, ¿quién será? ¿Quién será? Pues aquí está conmigo. Y de repente voltea con Judas y le dice, lo que vayas a hacer, hazlo ya. Y se para Judas y se va. Ya sabía que era Judas. Él ya sabía que era Judas. Y sabía que lo robaba. Pero aún así Jesús le daba el voto de confianza para ver cuándo cambiaba y se arrepentía. Sí, todavía al final le dice con un beso, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre, pero eso todavía no pasa. Pero fíjense qué grueso es este programa, que está lleno de sabiduría. Porque Jesús, al igual que nosotros les decimos todos los días a ustedes, sabía que todo pasa y no pasa nada. Claro. Por eso el beso de Judas tan concurrente. Sí, tan. No, todavía no vamos en el beso. No, ya sé, todavía no vamos en el beso. No lo voy a spoilerear. Jesús le da este nuevo significado y va a decir literalmente, va a tomar la copa. Y va a decir, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, porque esa copa representaba el pacto de Dios con su pueblo. Dice, este es un nuevo pacto. Por eso estamos en el Nuevo Testamento y Viejo Testamento. Sí. Testamento significa pacto. El Viejo Pacto y el Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto es en Jesús, con los mismos elementos, con el mismo carácter de Dios, con el mismo amor de Dios, pero en una versión mucho mayor, ampliada a toda la humanidad. Perdón. Una muy buena pregunta. ¿Saben qué? No me gusta que les dé pena preguntar. Se vale preguntar lo que sea, no hay preguntas estúpidas. No, hay respuestas estúpidas, pero dice una cuentaviente, no entiendo. ¿Para el momento de Jesús ya existía una Biblia? Para el momento en el que Jesús pisaba la tierra, ya existía el Antiguo Testamento, y no solamente ya existía incluso traducido al griego. Ok. El Nuevo Testamento, obviamente no. Es post-Jesús. Claro, es post-Jesús, lo van a escribir sus discípulos, básicamente. Sí. Pero el Viejo Testamento no solamente ya existía traducido. La Biblia fue, el Antiguo Testamento fue el primer libro traducido en la historia de la humanidad. Claro. ¿Cuántos años tardaron en escribir la Biblia? 1600 años. Es que qué preocupación eso. Es que también, Mauricio... ¿Cómo crees que un libro escrito en 1600 años no va a haber distorsión? Absolutamente. Claro. Yo lo creí, durante mucho tiempo me hizo esa pregunta, hasta que pasaron dos cosas. La primera, me sorprendió, y solamente se lo puedo adjudicar a una fuerza divina, que personajes tan distintos como un rey, un profeta, un pastor de ovejas, un guerrero, escribieron un libro en periodos tan distintos de la historia, separados por siglos, y guardaran una armonía. Eso me parece increíble. Perdón. Pero ahí te va la otra, el famoso teléfono descompuesto. Hubo un hallazgo, el hallazgo de los rollos del Mar Muerto, donde se encontraron pergaminos originales del siglo I. Eso es en los tiempos de Cristo. Y se encontró el libro de Isaías, y se comparó con el libro de Isaías que tenemos ahora, y oh sorpresa, siguen siendo exactamente igual. Ay, 2000 años después, no ha habido ninguna variación en los textos originales. Perdón, es que lo de la Biblia me pone muy nervioso. Parecería imposible de creer, claro. Pero ¿qué crees? Tenemos la evidencia científica, arqueológica, existe. No lo puedes dudar, pero lo puedes investigar. Claro. Y si lo investigas y no llegas a la conclusión de que lo que estoy diciendo es correcto, pues ya es terquedad, ya es necedad. Imagínate, tenemos pergaminos de 2000 años de antigüedad que los comparas con la Biblia de ahora y es el mismo libro. Por eso, pero espérate. ¿La Biblia era un libro o es una serie de libros, es un compilado de libros diferentes? De Mateo, de Juan, de Isaías. Eso es otra de las cosas increíbles y maravillosas. Para tú poder catalogar algo como un solo libro,
debe de contar con una estructura. Sí. Que es diferente a un compilado. O sea, cada uno de nosotros aquí vamos a escribir un cuento. No un cuento, una historia. O lo que hicimos aquí. De lo que tú escribes tu versión, su versión, la mía, cada quien escribe. Eso lo compilamos y no va a haber armonía, va a haber coincidencias, pero no va a haber una estructura, un principio, un desarrollo y un final. Sí. ¿Me explico? Sí. Porque cada uno de nosotros escribió su mismo principio, desarrollo y final. Claro. Eso es un compilado. Para algo catalogarse como un libro debe tener una estructura literaria. La Biblia es un solo libro porque tiene una estructura literaria. Tiene un inicio, viene un desarrollo y tiene una conclusión. Y toda es armónica. Lo sorprendente es que es un solo libro conformado por 66 libros. Escritos por personas separadas por siglos, por cultura, hasta por continentes, hasta por idioma. Ok, ¿cuándo se termina de escribir? ¿Cuándo dicen, ya no más? Con el libro del Apocalipsis de Juan, el discípulo Juan, el apóstol Juan, es el último libro del canon y es la revelación final. De hecho, nosotros relacionamos, porque te digo que tenemos ideas ya muy hechas, equivocadas. Cuando tú oyes Apocalipsis, ¿qué viene a tu mente? Ya, el fin del mundo. Fin del mundo, muerte, guerra, hambre, peste. Sí. ¿No es cierto? ¿Sabes qué significa la palabra Apocalipsis? Revelación. Eso significa Apocalipsis. Revelación. El libro del Apocalipsis es el libro de la revelación final de Jesucristo. Donde todo lo del Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, toda la escritura, todos los profetas se van a concatenar y van a concluir en la revelación final del Apocalipsis. ¿Por qué no hay un libro después de, bueno, ahora vamos a escribir sobre qué va a pasar después de la revelación? Porque acabó la historia. Ahí acaba. Ahí toda la información que Dios tiene para el hombre, ahí terminó. Ya no hay más que añadirle. Ya no había nada más que añadirle. Fue una revelación gradual que inicia en el Génesis y termina en el Apocalipsis. Oye, han mandado esto 24 veces. Te lo voy a leer. Todo el mundo quiere saber qué opinas de esto que dice. Todo el reino de Siria dejará de existir, al igual que la ciudad de Damasco. Además, las ciudades del norte, que son el orgullo de Israel, se quedarán sin murallas. Yo soy el Dios Todopoderoso y juro que así será. Y claro, como Siria está ahorita de moda. Claro, lo impresionante es que si vemos las profecías bíblicas, no hay una sola profecía, salvo las que son todavía a futuro que no se hayan cumplido. Incluso periodos de imperios, los griegos, sí, los otomanos, sí, los persas, los medopersas, están profetizados en la escritura y se han cumplido al pie de la letra. Ahorita que estamos hablando de Semana Santa y estamos hablando de Jesucristo, la entrada a Jerusalén es una profecía que se dio 300 años antes y se dio al pie de la letra. Entonces, lo que diga la Biblia se va a cumplir al pie de la letra. No es porque se va a cumplir al pie de la letra? Si Dios lo dice, se va a cumplir al pie de la letra. Se va a cumplir al pie de la letra, ¿sí? Ahora, hay ciertas profecías que son simbólicas. Hay que saberlas diferenciar. Valdría mucho la pena hablar de las profecías. Los dos libros proféticos más vendidos, los dos libros proféticos más vendidos de la historia y principales, es el número 1 es la Biblia y el número 2 son las profecías de Nostradamus. Sería increíble ver ambas profecías, ver qué dicen, analizar el contenido y analizar históricamente qué ha sucedido y se van a sorprender. Se van a sorprender. Eso es un muy buen programa. No se van a sorprender, se van a asustar. No se van a asustar. Fíjate lo que les voy a decir, eso se lo digo mucho porque al dar yo estudios de la Biblia, todo el mundo trae terror de leer el libro de Apocalipsis. De hecho, hay gente que no abre el libro de Apocalipsis porque ven eso de guerra, contaminación, plaga, muerte. Fíjate lo que te voy a decir. El libro más hermoso de la Biblia, y son hermosísimos todos, en mi opinión, es el libro de Apocalipsis. Qué libro tan hermoso, qué promesas tan preciosas, qué imágenes tan increíbles viene el libro de Apocalipsis. Es una tristeza que no conozcamos y no estudiemos el libro de Apocalipsis. No, bueno, programa, contratado. Sí, programa. Apocalipsis. Contratado y hacemos Apocalipsis es una belleza de libro. Ok. Uy, sí, qué padre, ¿eh? Vas a ver, cuando se hable de lo que va a venir, el cielo, cómo es, qué va a haber, qué no va a haber, porque luego pensamos que el cielo es Yo cuando, durante muchos años dije, a ver, ¿yo para qué me quiero la vida eterna? Para pasármela con un cuerpo etéreo, con alitas y un arpa tocando en el cielo, francamente, me suena aburrido. Claro. Francamente. Rocío. Bueno, nada que ver.
Rocío, no se van a estar repitiendo las clases, ¿eh? ¿Qué dice? O sea, si no puso atención, consulte su podcast. Es que Rocío dice, ¿por qué si Jesús vino a entregar su vida en el momento de la crucifixión, nos ha abandonado? Es que eso ya lo pregunté hace como una hora, pero ya contéstale a Rocío antes. Bueno, no nos ha abandonado. Está con nosotros en todo momento, hasta el fin de nuestros días. Él vino a reconciliarnos con Dios, pero si nosotros, dice la Escritura, acércate a Dios y Dios se acercará a ti. Dios ya hizo lo inconcebible, Dios ya hizo lo imposible, venir y pagar para nuestros pecados. Ahora nos corresponde a nosotros acercarnos a Dios, pero no el Dios religioso, no un Cristo latinoamericano, no el Cristo de las películas de Enrique Rambal, no, a Jesucristo, el vivo, y ese está manifestado únicamente en su palabra. Y en nosotros. No, y nosotros en una relación con Él. Claro, por supuesto. Entonces los Cerramos abandonados corchete. somos nosotros. Nosotros somos los que hemos abandonado Claro. a Dios. En este momento vamos ya en el jueves de la última cena, cuando Judas Iscariote se sale de la última cena, porque es obvio que él era el que iba a traicionar a Jesús, y ahí vamos. Falta, obviamente, qué pasó después de la última cena. Vamos a hablar del viernes, del sábado y el domingo de resurrección. Mauricio, por favor. Maestro, adelante. Maestro. Se va Judas, sale del lugar donde se está llevando a cabo la última cena, y Jesús se va, dice la Escritura, como era su costumbre, a orar. Jesucristo era un hombre que acostumbraba a orar y que acostumbraba a orar en los mismos lugares. Esa es la manera, era tan sistemático en su forma de orar y en sus costumbres y en su disciplina espiritual que Judas sabía dónde encontrarlo, iba a saber dónde iba a estar más adelante. Así que se va a orar, se va al huerto de Getsemaní, y ahí es donde empieza a angustiarse en gran manera. Es interesante que Getsemaní significa prensa de olivos. Al olivo, para que pudiera dar su aceite, se le aplicaba una gran presión. Al monte de los olivos. Sí, era un monte de los olivos, huerto del Getsemaní, que significa prensa de olivos, porque por presión es que le sacaban el aceite al fruto. Y no creo que sea casualidad, creo que es el lugar donde Jesús va a sentir la mayor presión previo a su muerte, a su crucifixión. O sea, imagínense qué miedo. Dice que se angustió hasta la muerte, empezó a sudar sangre, lo cual es una condición clasificada médicamente cuando hay un gran nivel de estrés. ¿Cómo se llaman ¿cómo se llaman? Los que sangran por la piel. Aquí es a través de los poros. Hay un nombre, tiene un nombre. No. Tiene un nombre médico, que son No, el nombre médico es hematohidrosis. Hematohidrosis. Exacto, no, pero los que... ¿cómo se llaman los que sangran? No puede ser. Que son sangrones. No. Sangrones. No podemos avanzar. ¿Cómo se llaman los que sangran? Se llaman heridas de... los estigmas. Los estigmatizados, exacto. Sí, no, esto es otra cosa. El estigma se supone que es una manifestación sobrenatural. Lo que tuvo Jesucristo fue un nivel tan alto de angustia que tuvo, se olvidó el nombre. Hematohidrosis. Que es cuando alguien está sometido a una enorme estrés, a una enorme presión, y eso fue lo que Jesús vivió ahí. Va a orar, va a pedir ayuda en oración, y esto también habla mucho del poder de la oración, porque imagínense, el Hijo de Dios pidiendo asistencia en oración. Quizá nosotros sería sabio y prudente pedirle a nuestros amigos que oren por nosotros cuando estamos en momentos de necesidad, en momentos de angustia, porque la Biblia nos muestra el enorme poder que hay en la oración para que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, pidiera asistencia en oración a sus amigos. Sería una buena idea hacer nosotros lo mismo. Y ahí es donde, le van a fallar también a Jesús, sus más allegados, van a quedar dormidos, él los va a ir a despertar en 2 ocasiones, y llegan ya a arrestarlo. Llega Judas a arrestarlo, le da un beso, Jesús le va a decir: amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre, y pues sí, lo entrega, y ahí es donde empieza ya la pasión y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿de a cuenta de qué lo detienen? De nada. Totalmente ilegal, totalmente inapropiado, yendo en contra del mismo derecho establecido por los romanos, yendo en contra de las creencias judías. Todo se hizo mal.
y lo apresan incluso de noche y lo llevan al concilio, donde inventan una acusación de blasfemia. De ahí el concilio podían castigarlo hasta cierto punto, pero no podían matarlo, porque eso era una prerrogativa únicamente de los romanos. Uh-huh. Entonces es cuando se lo llevan a Poncio Pilatos. Esto ya fue toda una noche. Todo esto sucede en paralelo. O sea, pero esto es la madrugada de jueves a viernes. De noche, hablando del calendario lunar, claro. De jueves a viernes. ¿Sí? Es una sola noche. Él está cenando, sale, lo apresan, y toda esa noche y la madrugada va a estar yendo de un lugar a otro entre Pilatos y Herodes, uh-huh. y finalmente va a ser llevado al monte del Gólgota para ser crucificado. Espérate. ¿En qué momento Pedro lo traiciona? Justo en el momento donde está siendo trasladado, uh-huh. Entre el Sanedrín y Pilatos y Herodes, Pedro lo va siguiendo. Todos los discípulos huyeron, todos salieron corriendo. El único que no fue Pedro, que fue siguiéndolo. Y en un momento está afuera, mientras Jesús está siendo interrogado, y él está afuera, y una criada lo reconoce y le dice: tú eres de los que estaban con Jesús. Y él dice: no, yo no soy de esos, me estás confundiendo. Dice: no, sí, tú eres. No. Finalmente: no, sí, cómo no, hasta tu modo de hablar te delata, se ve que eres Galileo. Y él, ahí es cuando va ya a negar a Jesús, escucha cantar el gallo, recuerda y llora amargamente. Aquí lo que es muy interesante es por qué Pedro va a negar a Jesús. La respuesta obvia sería por miedo. Sí. O sea, pues por miedo, sintió miedo, pues estaba en una situación muy complicada. Sin embargo, recordemos que apenas unas horas antes, Jesús había sido arrestado. Uh-huh. Y para el arresto llegó, imagínense la guardia romana, esos centuriones que vemos con su casco romano, eso da miedo, ¿no? Y llegaron con los máximos líderes espirituales a arrestarlo. O sea, la máxima autoridad espiritual, los sumos sacerdotes, y la máxima autoridad militar, los romanos, llegan a arrestar a Jesús. Todos corren, pero hubo un discípulo, y solamente uno, que lo defendió. Agarró una espada y le dio, que hasta le voló la oreja a un soldado. ¿Recuerdan? Uh-huh, uh-huh. ¿Quién fue ese discípulo? Fue Pedro. Uh-huh. Pedro, fíjense qué acto de valentía. Ante los romanos, ante los soldados romanos, uh-huh. defiende al maestro. En un episodio anterior, todos los discípulos sintieron miedo en una barca. Conocemos ese episodio porque vieron una imagen que se aproximaba, y Jesús iba caminando sobre el agua y le dice a sus discípulos: vengan, y solamente uno se aventó y lo siguió. ¿Quién fue? Pedro. ¿Sí? Arrestan a Jesús, el único que lo defiende es Pedro, y vuelvo a repetir, enfrentándose a una pelotón romano, y el único que lo sigue es Pedro nuevamente. Lo que les quiero decir es que no coincide la personalidad de Pedro con el miedo, porque si alguien era arrojado, si alguien era valiente y si alguien era bravo, era Pedro. Entonces, ¿cuestionas que lo haya negado? No cuestiono de ninguna manera, sino que hay que saber por qué lo negó, y porque ahí hay una enseñanza para nosotros. Fíjense que el Pedro valiente, el Pedro arrojado, el Pedro defensor, el Pedro que estuvo dispuesto a dar su vida en contra de las potencias, era un Pedro que estaba junto a Cristo. Cuando es separado de Jesús y él se hace pasar como lo que no era, delante de enemigos de Dios, de enemigos de Cristo, escuchando todo lo que hablaban de él, lo tocó en su espíritu de tal manera que lo empezó a negar. Y fíjense, cuando lo niega, lo va a negar porque lo estaba acusando una criada del sumo sacerdote. Él se acababa de enfrentar al sumo sacerdote y se sostuvo. ¿Qué me habla de eso? El impacto que tiene la gente que nos rodea en nuestro espíritu. Eso es lo que me habla eso. El profundo impacto que puede tener la gente que nos rodea en nuestra fe. Si le pegó y le impactó a Pedro, pues quizá nos pega y nos impacta a nosotros, ¿no creen? No, pues sí. Hay que checar. Preguntan aquí dos cosas. Uh-huh. Primero, que si puedes explicar quién es Poncio Pilatos. Uh-huh. Poncio Pilatos, la manera de gobernar de Roma era poner un gobernador por parte de Roma, viendo por los intereses de Roma, que ese era Poncio Pilatos. Y el otro manera era poner un rey judío.
Pero un rey judío puesto de acuerdo con el imperio para controlar al pueblo, para tenerlo medio contento, para que vean que sí tenían un representante a final de cuentas, pero realmente estaba trabajando para los romanos. Ese era Herodes. Entonces, esa es la diferencia entre Poncio Pilatos y Herodes, los cuales de hecho estaban enemistados, porque uno era romano y el otro era judío. Sin embargo, se hicieron amigos, dice, a partir de este episodio. Ok, entonces, Jesús pasa el resto de la madrugada encerrado en el palacio de Caifás. Ajá, sumo sacerdote y el Sanedrín, que era el consejo espiritual, la autoridad espiritual, ¿sí? Cuando determinan que es culpable... Porque él se está haciendo pasar por el Hijo de Dios. Sí, lo acusan de blasfemia. Dicen, este timador. Así es, lo acusan de blasfemia, lo envían con Poncio Pilatos. Dice, ¿y qué sucede aquí con este hombre? No, pues que está blasfemando. ¿Qué dice? No, dice, pero a ver, ¿qué pasó? ¿Qué ha hecho? Pues no, Poncio Pilatos se da cuenta que no tiene nada de qué acusarlo en realidad y que es un hombre inocente que no merece ser castigado. Y entonces, pues, ¿sabes qué? Yo para qué me meto en problemas, y más para la situación como está. Además hay que recordar que se estaba celebrando la Pascua y que la situación política no era la mejor, entonces no era un momento conveniente, ¿sí? Porque había muchos judíos con un espíritu patriótico y espiritual muy exacerbado en esas fechas en Jerusalén. Y entonces, pues mejor se lo mando a Herodes, además está en su jurisdicción, entonces se lo envía a Herodes. Herodes, tú encárgate de este asunto. Herodes quería conocer a Jesús porque había oído hablar de él y quiere ver que haga un milagro, pero Jesús lo niega y no hace ningún milagro delante de él. Entonces Herodes se enoja y se lo regresa a Pilatos. Pilatos trata de interceder entre él y el pueblo, que comentaba ese mismo pueblo que lo recibe como rey, ahora va a exigir su crucifixión. Luego así somos de volubles, sí. Así somos de volátiles, ¿sí? Y Pilato, al no poder contener a la turba, ¿sí?, se lava las manos y dice, bueno, pero hay un principio además que Roma les concede, precisamente por sus fiestas y precisamente por su tradición. Roma, que es benevolente, les concede que saquemos a un prisionero y le concedamos la libertad, el indulto. Vamos a indultarlo. Y dice, no queremos que indultes a él, queremos que indultes a Barrabás. ¿Sí? A ver, ¿puedo leerte esto? Claro. Nos dice si esto es fidedigno. Me habéis traído a este hombre como alborotador del pueblo, pero yo lo he interrogado delante de vosotros y no he hallado ninguno de los delitos de que lo acusáis, ni tampoco Herodes. Nada ha hecho, pues, que merezca la muerte. Así que le castigaré y le soltaré. Así es. Así fue. Así es. Y el pueblo dice, no queremos que lo suelte, queremos que lo maten, queremos que lo crucifiques. Él no encuentra ningún elemento porque no existía. Fíjate, aún ahora, siglos después, con gente que no cree en Jesús, gente que es muy que se opone, realmente ¿de qué podemos acusar a Jesús? Aún el peor de sus opositores, lo único que lo acusa es de que estaba mintiendo, de que no era el Hijo de Dios y que era. Pero a niveles de hechos, ¿de qué se puede acusar a Jesús? De nada. No tuvo ninguna comportamiento inadecuado, no se enriqueció de una forma inadecuada, realmente no hizo nada. Es un hombre inocente en hechos, aún para sus más férreos opositores. Y Barrabás, que había hecho un motín en la ciudad, había asesinado. Acuérdense que los judíos querían ser liberados del yugo romano. Y ellos pensaban que era por medio de la violencia, de las armas. Barrabás había ya creado un conato de revolución y había sido homicida. Y entonces dicen, no, suéltenos a Barrabás. Representa más al Mesías que estamos esperando que este hombre que es inocente en hechos y dichos. Pero entonces Poncio Pilatos sí quería liberar a Jesús. Y todo el mundo gritaba, ¡crucifíquelo, crucifíquelo! Así es, algo terrible, algo horrible. Sin embargo, y aquí también hay una cosa muy importante. ¿Quién entrega a Jesús? Porque se ha debatido si fueron los romanos quienes mataron a Jesús, se ha debatido si fueron el sumo sacerdote, los judíos quienes entregaron a Jesús, si fue Judas el culpable de la muerte de Jesús. La verdad es que el que entregó a Jesús fue Jesús mismo. Él vino a morir. Él dijo, para esto he venido al mundo. Y en una conversación que tiene con Poncio Pilatos muy interesante, Poncio dice, defiéndete, ayúdame a defenderte, dame elementos para defenderte. Dice, ¿qué? ¿No te das cuenta que en mis manos está tu vida o tu muerte? ¿No te estás dando cuenta de eso, Jesús de Nazaret? Que en mis manos tengo el poder de darte la vida o darte la muerte. Y Jesús responde algo impactante. Le dice, no está en tus manos. Crees que está en tus manos, el pueblo cree que está en tus manos, a mí nadie me puede quitar la vida.
yo solo he venido a entregarla. Quiero Tengo llorar esa otra autoridad vez. de Quiero entregarla llorar otra vez. y tengo la autoridad de volverla a tomar. Entonces, él se entrega. ¿Puedo hacer un paréntesis? Van a decir, no, esta de veras quiere amarrar todo aquí. Cristo se rehusó a sentirse y a ser vivido como una víctima. Así es. Es correcto. Cuando nosotros hablamos en el programa de el síndrome de la víctima, siempre decimos que lo más peligroso de ser víctima es que le estás entregando tu poder a alguien más. Y eso es lo que hizo Jesús en ese momento. En todos los momentos. Le quitó el poder a Poncio Pilatos y le dijo, no, a ver, el más poderoso aquí soy yo porque yo soy el que estoy entregando mi vida, yo no soy víctima de nadie. Lo hago voluntariamente. Y fíjate Lección que de vida para todos. Lo hizo en todos los momentos. Cuando entra a Jerusalén, Entonces, que ya lo vimos en el perdón, domingo. nada más puedo así rápido. Claro. Entonces uno no es víctima del exmarido, de la exmujer, del jefe que es un patán, del hijo que es un infiel. Uno no es víctima de nadie. Siempre y cuando uno tome la decisión de no entregarle tu poder a nadie. Amén. Amén. La Biblia dice, en Cristo somos más que vencedores. No somos víctimas, somos vencedores. Hablando del Domingo de Ramos, yéndonos un poquito para atrás, imagínate qué momento tan difícil de Jesús entrar a Jerusalén, todo mundo recibiéndolo con porras y hurras, y él sabiendo lo que va a enfrentar, sabiendo lo que va a sufrir, sabiendo que esa misma gente se le va a voltear de una forma cruel y violenta. Y dice que para entrar a Jerusalén, afirmó el rostro. Dijo, yo no soy una víctima y no voy a entrar como víctima. Claro. Voy a entrar como hombre. Claro. Y dice que afirmó el rostro. Tuvo que hacer ese esfuerzo, decir, yo no soy víctima, ¿sí? Yo vengo en una misión y la voy a cumplir como hombre. Entonces, Poncio Pilatos suelta a Barrabás, dándole gusto al pueblo. Ya no podía hacer condona más. a Jesús y mandó a azotarle y lo entregó para que fuera crucificado. Lo cual es terrible y nuevamente fuera de toda proporción y fuera de toda legalidad. Porque en el derecho romano solamente existían dos castigos. Uno era 40, que era el más extremo, 40 latigazos menos uno. Así lo estipulaba. Eran 40, pero realmente eran 39. 40 latigazos menos uno. ¿Por qué? Porque ya la vida estaba en juego con 40 latigazos. Era demasiado, era excesivo. Entonces decía, lo peor que podían darte era 39 latigazos. O pena de muerte, crucifixión. Una de las dos. Pues, ¿qué creen? A Jesús le aplicaron las dos. Sí. Fuera de toda legalidad, fuera de toda proporción. Oye, o castigas a alguien a cadena perpetua o le das pena de muerte, ¿no? No, a Jesús le aplicaron ambas. 39 latigazos, que era una barbaridad, una cosa terrible, inconcebible. Y después de que le dieron la máxima pena para que no sea pena de muerte, te dan pena de muerte. Fuera de toda proporción, es el único caso en la historia de alguien que se le aplicaron ambas penas. Era una u otra. Sí. Ok, no ameritas la muerte, pero te vamos a dar el máximo castigo físico que puede existir. 40 latigazos menos uno. O no, ¿sabes qué? Si amerita la muerte, tú te vas a crucifixión. No, le aplicaron las dos. Un sufrimiento extremo, inconcebible. Y eran correas de cuero que tenían bolas de metal con incrustaciones de fragmentos de vidrio o hueso cosidas al final de cada correa. Así es, diseñadas para encajarse en la piel y traerse piel de regreso, incluso material óseo. Hay una película, La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, que es la que mejor ejemplifica y se queda corta, aún así, de lo que Cristo pudo haber sufrido en esos momentos. Fue algo terrible. Dio hasta la última gota de su sangre, realmente por nada más decir que era el Hijo de Dios. Algo terrible. Y de ahí es crucificado. Es llevado al Gólgota, donde va a ser crucificado junto a dos criminales, y él sigue cumpliendo cabalmente con su misión de pagar por los pecados de la humanidad y al mismo tiempo cumpliendo con todas y cada una de las profecías. Otra muestra del increíble carácter del maestro es que estando ya crucificado, hecho pedazos, dice que no se podía incluso reconocer el rostro, lo tenía desfigurado porque además lo golpearon, lo escupieron. Ya quiero llorar. Se burlaron, es terrible, es verdaderamente
terrible. Cuando veamos esa película, que es una película, ¿sí?, que no le llega a lo que realmente sucedió, te darás cuenta del amor que Cristo tiene. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Y esto sí es muy conmovedor, que uno dice, ¿qué estaba pensando Jesucristo? La Biblia dice que cuando estaba en la cruz, tenía él un gozo puesto delante de él, en medio de estar deformado de los golpes, en medio de estar desangrándose literalmente, de estarse muriendo de asfixia, dice que tenía un gozo puesto delante de él. Tiene una imagen mental que le causaba gozo. ¿Saben cuál era esa imagen mental que le causaba gozo? Las vidas que iba a rescatar. Nos quedamos en la crucifixión. Y algo que es muy interesante es los análisis médicos post-evento que se han hecho hasta el día de hoy en la razón por la cual murió Jesús en la cruz. Y la explicación médica es desde síndrome de estrés agudo, hipertensión arterial de origen psicosomático, anemia aguda por la cantidad de sangre que perdió, porque duró él en la cruz 3 horas. Varias horas. Más o menos. Va a morir a las 3 de la tarde. Anemia aguda por pérdida sanguínea, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia respiratoria aguda, síndrome pleural con derrame, que eso, la pleura es lo que recubre los pulmones, shock por hipotensión, infarto al miocardio y ruptura del ventrículo y muerte. Al final, el peso de su cuerpo le gana y eso es lo que lo termina de asfixiar. Era una tortura, hay que entenderlo esto, que además era una tortura, porque si estabas colgado te lastimaban los clavos, entonces te levantabas con los pies pero eso te impedía respirar. Entonces te sofocabas y te volvías a tener que dejar colgar y eso te causaba dolor, te estaba desgarrando, entonces te volvías a levantar. Y así fue durante horas, algo terrible. Lo impresionante del carácter de nuestro Señor Jesucristo es que en medio de esa agonía y de ese sufrimiento inconmensurable, se mantuvo consciente. Hay un momento donde le ofrecieron algo que hacían con hierbas que medio embotaba los sentidos. Ya los mismos soldados pues llegaban a sentir ya un poco de piedad por la gente que estaba siendo crucificada y les ofrecían un conjunto de hierbas amargas que embotaba un poco los sentidos. O sea, los drogaban un poco. Se lo ofrecieron a Jesús y Jesús lo rehusó. Jesús dijo, voy a pasar por este trago cabalmente y en plena conciencia. Y fíjense, aún en la agonía, en el dolor terrible, estaba al pendiente de su mamá y se la encargó a su discípulo Juan. Fíjense nada más, en la cruz, sufriendo, le dice a Juan, por favor, encárgate de mi mamá. Mamá, te encargo que veas a Juan a partir de hoy como tu hijo. Lo cual así fue. Dice que desde ese mismo día, Juan la tomó como su mamá y se la llevó a vivir a su casa. Ahora, todo esto del trayecto desde que lo clavan en la cruz hasta que llega al monte, que se cae 3 veces, eso... Es parte de la tradición que se ha ido pasando. En la escritura se viene que sí, le dieron su cruz a que la llevara al monte. La asistencia de Simón de Cirene, en un momento dado donde ya flaqueaban las fuerzas de Jesucristo, pero los lugares y las estaciones, como marca la tradición, no vienen en la Biblia. No se sabe, de hecho, exactamente por dónde pasó, porque luego uno visita Tierra Santa y nos enseñan que por ahí pasó. Incluso la configuración de la ciudad era distinta. No se sabe exactamente que haya sido en ese lugar, pero sí sucedió. ¿Y el consuelo a las mujeres de Jerusalén? Eso sí, Jesús, están llorando las mujeres por él y dice, no lloren por mí, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque pues no saben lo que están haciendo. Las 7 últimas palabras o frases de Jesús. Las dijo y cumpliendo con todas las profecías. De hecho, algunas dice que las dijo precisamente para cumplir la profecía que estaba en el Antiguo Testamento. Una de ellas, por ejemplo, tengo sed. Dice que lo dijo, claro que tenía sed, pero que lo dijo lo podría haber pensado. No, lo dijo para cumplir con la profecía, ¿sí? Y las últimas palabras fueron, consumado es, en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Y terminó la misión por la cual había venido a la tierra. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Hablando de Juan. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así es. Tengo sed,
todo está cumplido y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero ¿por qué dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es algo terrible que de hecho ni siquiera podemos llegar a entender. Estamos ahorita viendo y analizando el martirio, el sufrimiento físico al cual se fue sometido. Pero incluso ese sufrimiento es poco comparado al que sufrió espiritualmente, porque cargó con todos los pecados de la humanidad. Claro. En un cuerpo se cargó todos los pecados de la humanidad. El diablo tenía rienda suelta para infligir daño espiritualmente, y Dios vio el pecado, dice la Biblia, que se hizo maldición. Jesucristo vio todo el pecado, porque Dios es un Dios justo, y te tenía que pagar por ese pecado, y Jesús en su perfección era el único que podía recibir toda esa maldición, y por supuesto que se separa de Dios. ¿Pero por qué no sabía que Dios no lo había abandonado? Nunca había sentido eso, nunca lo había sentido, y es que literalmente en ese momento sí se separó, porque Dios no podía tener comunión con el pecado. Para que nosotros pecadores podamos ahora tener comunión con Dios, necesitaba que alguien pagara el abandono, la ira de Dios, y eso fue lo que hizo Jesucristo. Entonces muere Cristo en la cruz. Muere Cristo crucificado. Amanece el día sábado. Ahí es donde hay un traslape entre la tradición y el hecho histórico, ¿sí? Jesús estuvo 3 días y 3 noches enterrado. La tradición nos dice que muere el viernes, el sábado, y para el domingo resucitó, lo que sería un día y unas horas. No fue así. Por eso comentábamos ya en otro bloque que realmente Jesús murió un miércoles y se cruzaron 2 días de descanso. El sábado por la Pascua y el sábado por el día sábado. Los dos se juntaron de miércoles a domingo. Jesús va a resucitar realmente un sábado por la tarde-noche, y esa es la razón por la cual cuando las mujeres van en domingo en la mañana a verlo, Jesús ya no estaba, porque ya había resucitado. Entonces Jesús realmente, que es un tema que causa mucha controversia, muere un miércoles a las 3 de la tarde, para resucitar 3 días y 3 noches después, un sábado, más o menos a esa hora. Y el domingo él ya no estaba en la tumba. Esa es la razón por la cual cuando se acerca la hora del sábado, pero del sábado de la Pascua, un día de fiesta, ¿sí? Van con las autoridades y por favor entréguenos el cuerpo de Cristo, porque nosotros ya nos tenemos que encerrar por la fiesta, por el sábado, pero no por el sábado de día de semana, sino por el sábado de día de descanso. Okay. Por la fiesta de la Pascua. Claro. Y entonces mandan la orden de romperles los pies a los crucificados para acelerar la muerte. Cuando tú les rompías los pies, las rodillas, se colgaban. Ya no podían levantarse y ya se colgaban y morían muy rápido. Cuando van a hacer eso, Jesús ya había expirado. Jesús ya había muerto. Y entonces José de Arimatea presta su tumba y Nicodemo se encargan de llevarlo, y con mucha prisa, eran las 3 de la tarde, llevarlo para aquellos antes de las 5:30, 6 de la tarde que se ponía el sol, poder cumplir con la ley. Entonces van con prisa y lo llevan y lo meten a la cueva. Así fue. Y entonces el día siguiente, cuando llega María Magdalena... El día siguiente es un día de fiesta. Sí. Ahí se quedó. Luego llegan a preparar, ¿sí? Y se junta el otro día de fiesta, que ya era el sábado normal. Dicen, bueno, ya el domingo terminamos. Cuando van el domingo, la tumba estaba vacía. Jesús ya había resucitado, cumpliendo con estos 3 días y 3 noches que estaban profetizados. Perdón, te voy a hacer una pregunta. No me importa que me hostiguen. ¿Cómo sabemos que resucitó? Ok. Y que no se robó a alguien el cuerpo. Sí, ahí te va. No todo se puede comprobar científicamente. Estamos ahora en una época donde solamente creemos lo que podemos comprobar científicamente, ¿no es cierto? Sí. Y si no lo podemos comprobar científicamente o no había una cámara de seguridad, sí, no lo creemos, ¿no? Sin embargo, no es el único método de poder llegar a una conclusión. Sobre todo hablando de un suceso que sucedió hace 2000 años. Entonces tenemos que basarnos en la evidencia y con los datos que tenemos y llegar a una conclusión. Porque podemos dudar de la resurrección de Cristo, como podríamos dudar también de que Platón escribió
o enseñó algo algún día, ¿sí me explicó? Y pues a ver, demuéstramelo. No, pues tenemos que ir sobre la evidencia que hay. Para mí, la evidencia más fuerte que existe es el cambio de vida de sus propios discípulos. Eso para mí es una evidencia. Discípulos de Jesús que cuando se sale de lo que ellos pensaban que era un rey que iba a traer la paz y que iba a librarlos del yugo romano, es crucificado, golpeado, destrozado, despedazado, crucificado y enterrado, ¿qué hacen? Lo que es lógico, esconderse, irse, guardarse y nunca más volver a dar la cara. Lo increíble es que 3 días después, estos mismos discípulos empiezan públicamente a decir que Jesús ha resucitado y a dar la vida. Todos los discípulos de Jesús, exceptuando Juan, murieron por su fe. Pedro, que había sentido temor al enfrentar a la cría del sumo sacerdote, más adelante va a volverse a encontrar con el sumo sacerdote, que le va a decir claramente: si tú vuelves a predicar de un Cristo resucitado, te vamos a matar. Y la respuesta de Pedro es: pues mátenme, porque no hay poder humano que vaya a impedir que yo siga predicando lo que yo he vivido. Cuando Pedro va a morir, lo van a crucificar. Fíjate. Y lo van a crucificar y dice: eres muy cristiano, sigues mucho al maestro, pues te tenemos una buena noticia. Te vamos a matar igual que a tu maestro. Ya que tanto lo imitas, pues te vamos a matar igual. Vas a morir crucificado. Y Pedro dice: va, nada más les quiero pedir un favor, una última voluntad antes de morir. ¿Cuál quieres? No soy digno de morir como mi maestro. Crucifíquenme, pero crucifíquenme al revés, porque yo no puedo morir como mi maestro. Eso es para mí una evidencia. Algo pasó, algo vieron, algo tan poderoso sucedió en la vida de estas personas que salieron a predicar, y esa predicación que empezaron 12 personas ha llegado hasta estos días. Y hoy, abril estamos, 2017, sigue habiendo personas que siguen diciendo, 2000 años después: Cristo vive y Cristo cambió mi vida. Voy a llorar otra vez. Final thoughts. Algo bien interesante que platicábamos en el corte de la media fue el significado de la Semana Santa. Sí. Y nos hizo una pregunta ahorita Mauricio fuera del aire que todos nos quedamos, nadie pudo jamás contestarla. Pregúntasela a todos. Sí. ¿Qué hace santa la Semana Santa? ¿Qué es ser santo? ¿Qué significa la palabra santo? Porque la idea que nosotros tenemos de algo santo es algo perfecto, algo inmaculado, algo puro, algo sin pecado, ¿no es cierto? Sí. Entonces, a ver, imagínate un hombre santo. Pues así, alguien muy misericordioso, más que sí, muy misericordioso, ¿no? Y contemplativo, y eso es lo que nosotros entendemos. Y milagroso. Y haciendo milagros, ¿no? Eso es lo que nosotros entendemos como santo, o un lugar santo, sí, pues un lugar inmaculado. Virgen. Sí. La palabra santo no significa nada de eso. La palabra santo significa separado, significa apartado. Eso significa la palabra santo. Cuando tú apartas algo, cuando tú separas algo, estás santificándolo. Y si lo haces para Dios, pues Dios lo santifica. ¿Por qué? Porque esta Semana Santa podemos recordar un hecho histórico. Podemos llorar al ver el amor de Jesús por la humanidad, pero eso no convierte esta semana en santa. No lo convierte en una Semana Santa. Sobre todo cuando pasan tantas cosas que están tan lejos de ser cosas que son buenas o nobles o bondadosas, ¿no es cierto? Para terminar y poder celebrar la Semana Santa, sería muy bueno que apartáramos aquello que nos hace daño. Que nos separáramos de aquello que le hace daño a los demás. Que recordáramos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y que vivamos en esa santidad que no implica perfección, que no implica no equivocarse, que no implica ser totalmente limpios y sin pecados, sino simplemente decir: me voy a separar de cosas que no son buenas, que no son sensatas, que no son agradables para Dios. Y eso sería un muy buen tiempo para empezar a hacerlo en una Semana Santa. Rebeca, me da muchísima pena. Nuestra amistad se acabó. No me haces bien. No me haces bien. Vamos a separarnos. Qué increíble.
Gloria a Dios. Y es un buen tiempo, este tiempo que estamos viviendo ahorita, esta Semana Santa, para empezar a santificarnos. ¿Cómo? No es cambiarnos de religión. Y no es bebiendo en el Baby O. No es haciendo ningún rito extraño, simplemente algo que apela a la razón, al sentido común y que va a alimentar nuestro espíritu. Separémonos, apartémonos de las cosas que ya sabemos y no necesitamos ya ni siquiera a un sacerdote o a un pastor o que nos los para diga. saber que están mal. Sería un excelente inicio de Semana Santa y sería un excelente inicio de una transformación en la vida de cada uno de nosotros.